Sebastián de Vero, el detective de las sombras nacido en la Costa Azul en 1978, Sebastián de Vero es un detective privado de prestigio internacional, especializado en desapariciones y fraudes de alto nivel. Expolica, deje el cuerpo por su aversión a la burocracia y ahora trabaja por cuenta propia, aceptando solo los casos que desafan su intelecto. Su agudo instinto, su dominio del análisis psicológico y su red de contactos le han permitido resolver misterios en todo el mundo. Desde su base en Niza, recibe clientes de todas partes, siempre dispuesto a seguir la verdad hasta el último rincón del planeta. Josmara Alarte Duarte combina con maestra elementos de historia, arqueóloga y suspense, transportando al lector a un París vibrante y lleno de misterios por resolver. La ambientación detallada y el ritmo gil de la narración hacen de esta novela una lectura atrapante para los amantes del género de detectives y aventuras hístricas. Si buscas una historia intrigante con giros inesperados y un protagonista astuto, el detective Sebastián de Vero y el talismán multidimensional, una novela que no puedes dejar pasar. El talismán multidimensional. El Museo de Antigüedades de Londres se encontraba en plena inauguración de su nueva exposición Tesoros olvidados de la historia. Entre las piezas intrigantes destacaba un antiguo talismán, descubierto en una excavación en Turua. Su origen era incierto, pero las inscripciones en su superficie hablaban de puertas a otros mundos, dimensiones al de la comprensión humana. Sebastián de Vero no estaba al por simple curiosidad. Un misterioso cliente lo había citado en la gala, asegurándole que el talismán estaba en peligro. Sin embargo, cuando llegó, el caos es tal. Las luces parpadearon, una sombra cruzó la sala y, en cuestión de segundos, el talismán había desaparecido. No hubo cristales rotos ni puertas forzadas. Pareca que el objeto se había desvanecido en el aire. De Vero entrecer los ojos. Sabe que los robos imposibles no existan. Solo significaba que el ladrón era alguien excepcionalmente vil o que el talismán esconda un secreto al mayor. Con el museo cerrado y la polica confundida, De Vero comenzó su investigación. Pero pronto descubrirá que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos y que ciertas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Detective Sebastián de Vero y el talismán multidimensional. La sala principal del museo estaba en completo caos. La polica londinense ya había llegado, acordonando el REA, interrogando a los asistentes y revisando las cámaras de seguridad. Sin embargo, la grabación del momento exacto del robo mostraba algo desconcertante, un pequeño parpadeo en la imagen y, en un abrir y cerrar de ojos, el talismán ya no estaba en su vitrina. ¿Un fallo técnico?, preguntó uno de los agentes. Sebastián de Vero, que observaba la grabación por encima del hombro de un detective, negó con la cabeza. No lo creo. Esto es algo Se aparta de la pantalla y mira a su alrededor. El museo era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y vitrinas polvorientas. Camina hasta la exhibición donde el talismán había sido expuesto. La vitrina estaba intacta. Ningún cristal roto, ningún mecanismo de seguridad alterado. Era como si el objeto hubiera desaparecido por ese solo. Inspector Moore, dijo De Vero, dirigiéndose al jefe de la investigación, ¿qué sabe sobre la procedencia exacta del talismán? Moore, un hombre robusto con bigote canoso, buf con impaciencia. Se encontró en una excavación en Turua, cerca de una ciudad antigua. Los arqueólogos creen que pertenecía a una civilización perdida, pero los textos grabados en su superficie no coinciden con ningún idioma conocido. Y ahora ha desaparecido en circunstancias imposibles. Está insinuando que esto es sobrenatural. Moore cruzó los brazos, escéptico. De Vero sonrí de lado. Estoy insinuando que hay en juego de lo que parece. Se agacha, inspeccionando el suelo con cuidado. A simple vista, no había nada extraño, pero su instinto le deca que buscara sacó un pequeño pañuelo del bolsillo y pase el dedo por el suelo, justo al borde de la vitrina. Un leve resplandor azulado cubra su piel. Interesante. Antes de que pudiera analizarlo alguien lo llamó desde el otro lado de la sala. Era la doctora Evelyn Carter, curadora del museo y experta en artefactos antiguos.
Su expresión era de urgencia. Detective, necesito hablar con usted. En privado. Devero la siguió hasta su despacho. Apenas cerraron la puerta, la doctora le mostró un viejo manuscrito. Esto se encontró junto al talismán en la excavación. No queramos alarmar a nadie, pero hay algo que debe saber. Devero tomó el manuscrito y leí en voz baja: el que posea el talismán sostendrá las llaves de los mundos. MS al del velo, MS al del tiempo. Pero cuidado, abrir la puerta es fácil. Cerrar la grieta imposible. El detective sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carter está diciendo que este objeto realmente pueda abrir portales. Evelyn Carter lo miró con seriedad. Estoy diciendo que quien se lo lleve, sabe exactamente lo que está haciendo. Y si no lo detenemos a tiempo podremos estar enfrentándonos a algo que no comprendemos. Detective Sebastián Devero y el talismán multidimensional. De repente, un sonido profundo y vibrante recorrió el museo. Un zumbido, como si el aire mismo estuviera temblando. Devero y la doctora Carter se miraron con alarma. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el detective, poniéndose en guardia. Un segundo después, las luces parpadearon violentamente y las vitrinas comenzaron a vibrar. Desde la sala de exhibición se escucharon gritos de los guardias de seguridad y el inspector Moore. Devero salió corriendo, seguido por la curadora. Al llegar, vio algo que lo dejó sin aliento: una grieta flotando en el aire, justo en el centro de la sala. Era como si alguien hubiera desgarrado la realidad misma. La grieta brillaba con un resplandor azul y púrpura, pulsante, expandiéndose lentamente como una fractura en un cristal. A su alrededor, el aire parecía distorsionarse, como si estuviera viendo el mundo a través de agua en movimiento. Dios mío, susurró Carter, llevándose una mano a la boca. Uno de los guardias de seguridad, paralizado por el miedo, comenzó a dar pasos hacia atrás. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, una sombra emergió de la grieta. No era humana. Su silueta era alargada, difusa, como si estuviera hecha de pura oscuridad líquida. Sus ojos brillaban con un fulgor dorado, fijos en la sala y en los que la observaban con terror. Todos atrás. Orden de Devero, sacando instintivamente su revólver, aunque dudaba que sirviera de algo. El ser observó la sala con curiosidad, inclinando la cabeza de una manera antinatural. Luego, habló. Pero su voz no fue un sonido normal. Fue un eco en la mente de todos, un murmullo en un idioma incomprensible que les en la sangre. El velo ha sido rasgado. El guardián ha despertado. Y con esas palabras, la grieta se expandía en ms. ¿Qué diablos está pasando?, gritó el inspector Moore, apuntando con su arma. Devero apretó los dientes. Ahora estaba claro: el talismán no había sido robado solo por su valor. Alguien lo había usado para abrir un portal y había despertado algo que jamás debía ser liberado. La verdadera pregunta era: ¿quién lo hizo y por qué? Y, lo ms importante, como demonios iban a cerrar la grieta antes de que fuera demasiado tarde. Devero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su instinto le deca que disparar o huir no servirá de nada. Guardó el arma y dio un paso adelante, manteniendo la mirada firme en la criatura. Si puedes hablar, significa que puedes entendernos, dijo en voz alta, con la esperanza de que la entidad pudiera percibir su lenguaje de algún modo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? El ser inclinó la cabeza con un movimiento lento y antinatural. Sus ojos dorados parpadearon, como si evaluara al detective. Nosotros. Guardianes. No debemos estar aquí. La llave fue girada. Elise Carter, que observaba con los ojos abiertos como platos, murmuró: ¿está hablando del talismán? La inscripción deca que era una llave entre mundos podrá ser literal. Devero frunció el ceño: ¿quieres decir que alguien abrió esta grieta usando el talismán? ¿Quién lo hizo? La criatura parecía estremecerse, y su silueta se distorsionó por un segundo, como una sombra reflejada en el agua. Los sin rostro. Buscan el poder. Debemos regresar. El detective mira a Carter,
quien traga saliva antes de hablar, si es un guardián, significa que algo o alguien quiere cruzar desde el otro lado. El ser parece girarse ligeramente, como si sintiera algo detrás de la grieta. Devero notó que la fractura en la realidad comenzaba a vibrar hervido, como si estuviera inestable. De repente, la entidad fija sus ojos dorados en el detective y pronuncia algo que hizo que el aire de la sala se sintiera denso: la llave debe ser recuperada antes de que los sin rostro crucen o el velo caer. Un sonido gutural resonó dentro de la grieta, un murmullo oscuro que pareca provenir de algo mucho peor al otro lado. Devero sintió un nudo en el estómago. Fuera lo que fuera, tenía que encontrar el talismán antes de que alguien lo usara para algo peligroso. Bien, dijo, mirando a Carter y a Moore. Tenemos un caso que resolver y parece que el tiempo corre en nuestra contra. El aire en la sala se hizo pesado. La grieta vibró con intensidad, como si algo al otro lado intentara forzar su entrada. El inspector Moore, con la pistola en mano, dio un paso atrás. No me pagan lo suficiente para esto, murmuró. Devero ignoró el comentario y volvió su atención a la entidad. Dijiste que debemos recuperar la llave. ¿Dónde está? Los ojos dorados del ser parpadearon como llamas vivas. Unas imágenes invadieron la mente de Devero, como un recuerdo implantado, un callejón oscuro en paz. Un hombre con guantes negros entregando un paquete envuelto en tela antigua a una figura encapuchada. La torre Eiffel a lo lejos, iluminando la escena con un resplandor tenue. Devero se llevó una mano a la cabeza, aturdido por la visión. La entidad lo miró fijamente. Busquen a la sombra en el barrio latino. La llave debe volver a su guardián. Y con esas últimas palabras, la criatura comienza a desvanecerse. Su silueta se disolvió en el aire, dejando tras de ese un resplandor dorado que se disipó como polvo de estrellas. La grieta seguía abierta. Y ahora, se escuchaban susurros al otro lado. Carter se gira hacia Devero, su rostro plido. Eso no me pareció una despedida, dijo con un escalofro. El detective respiró hondo, sacó su paquete de cigarrillos y encendió uno con manos firmes. Tenemos un nombre y un lugar. Nos vamos a Passmore, los mir con incredulidad. Van a salir del pas cuando tenemos una grieta en la realidad en medio del museo. Devero exhala el humo lentamente. Si no encontramos el talismán, esta grieta será el menor de nuestros problemas. Sin perder ese tiempo, tomó su abrigo y se encamina hacia la salida. El caso acababa de volverse a extrao y eso le encantaba. Barrio Latino, Par Santiago 02:43 am. La lluvia cae con suavidad sobre las calles adoquinadas, reflejando los neones difusos de los bares abiertos. Devero se ajusta el cuello del abrigo y observe el callejón estrecho que había visto en su visín. A su lado, Elise Carter miraba su teléfono con una expresión intensa. Interpol tiene informes de tráfico de artefactos en esta zona. Hay un coleccionista conocido como Lefantme que se especializa en piezas inusuales. Devero exhala el humo de su cigarro y sonríe. Me gusta. Directo al grano. Carter rodó los ojos. Si es tan peligroso como dicen, ser mejor que seas cuidadoso. Siempre lo soy. Ah, ese. ¿Por qué el mes pasado te dispararon en Marrakech? Solo un rasguó Moore, que caminaba detrás de ellos, resopló. Si no estuviera viendo esto con mis propios ojos, pensara que es una broma. Estamos cazando un talismán multidimensional y a un traficante apodado el Fantasma en Pars. No es QSMS absurdo. Devero le lanzó una mirada. Si quieres, puedes volver a Londres y escribir un informe muy bonito sobre cómo casi resolviste un caso paranormal. Moore no respondí. Se detuvieron frente a una puerta de madera con un esmbolo grabado en ella, un círculo con una llave cruzada. Carter frunció el ceño. Este esmbolo. Lo seis en un viejo archivo de la Interpol. Es el emblema de una sociedad secreta llamada la Confrérie del Hombre. Devero golpeó la puerta con los nudillos. Un silencio. Luego, unos pasos. Un pequeño panel corredizo se abrió, revelando dos ojos oscuros y fros.
Contrasea el detective sonríe y sacó un fajo de billetes del bolsillo. Dinero. La puerta se abrió. Adentro, la estancia estaba tenuemente iluminada por lámparas antiguas. Varias figuras beban en un ring, susurrando entre ese. Al fondo, un hombre de traje blanco los esperaba. Le Fantme. Al verlo, de veros sentí que el caso estaba a punto de dar otro giro inesperado. El trato con Le Fantme era un hombre de mediana edad, con un rostro afilado y unos ojos fros que parecan ver a través de las mentiras. Fumaba un cigarro delgado y lo sostena entre sus dedos con elegancia. Detective de Vero, dijo con una sonrisa burlona. He oído hablar de usted. De Vero se acercó lentamente, sin apartar la vista del traficante. Espero que sean cosas buenas. Le Fantme soltó una risa seca y dio una calada a su cigarro. Digamos que no todos sus clientes han salido satisfechos de sus encuentros con usted. El detective sacó su propio paquete de cigarrillos y encendió uno. No soy un hombre de negocios, Fantme. Solo quiero información. El traficante la de la cabeza. Yo solo quiero ver hasta dónde llega su desesperación. Carter intervino, cruzándose de brazos. Sabemos que la llave del talismán ha pasado por sus manos. No estamos aquí para jugar. Le Fantme la observa con una sonrisa torcida. Bonita, pero impaciente. Interesante combinación. Carter estuvo a punto de responder, pero De Vero levantó una mano para calmarla. Dime lo que quiero saber y no te haré perder ese tiempo. El hombre exhaló humo y apoyó un codo en la mesa. La llave estuvo aquí pero ya no. Murmal dijo por lo bajo. ¿Quién la tiene ahora? Le Fantme sonrí. Un cliente. Alguien con mucho poder e influencia que ustedes. De Vero sintió una punzada de frustración, pero mantuvo la calma. Dame un nombre. El traficante apagó su cigarro en un cenicero de cristal y lo miró fijamente. Monique de la Croix. El silencio cae sobre la sala. Carter palidecí. La Monique de la Croix. La coleccionista. Le Fantme asintí. Tiene la llave y, si mi información es correcta, está organizando una subasta privada mañana en su mansión. De Vero intercambió una mirada con Carter y Moore. Entonces supongo que mañana tenemos una fiesta a la que colarnos. Le Fantme sonrí, divertido. Si logran entrar, tendrán mi respeto y tal vez su llave. De Vero apagó su cigarro y se puso de pie. No necesitamos respeto. Solo la verdad. Giró sobre sus talones y se dirigía a la salida, con Carter y Moore siguiéndolo de cerca. La noche era joven, pero el caso estaba a punto de llevarlos al corazón de la alta sociedad parisina y al peligro real. Susurros del al mientras caminaban por las calles empedradas de Pars. De Vero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de la entidad, esa presencia invisible que pareca susurrarle desde otra dimensión, volvía a manifestarse en su mente. La llave no es solo un objeto, es un cincónculo. Cuidado con Monique de la Croix. Su ambición la ha llevado al de lo humano. De Vero se detuvo en seco. Otra vez. Murmur. Carter lo miró, confundida. ¿Qué dijiste? El detective negó con la cabeza. Nada. Pensando en voz alta. Moore frunció el ceño. No me gusta cuando haces eso. De Vero apretó los labios. No puedo decirles que alguien le hablaba desde otro plano de existencia. Lo creerán loco. La subasta ser una trampa. La advertencia resonó en su mente, clara que nunca. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. Si la entidad tiene razón, Monique de la Croix no solo estaba vendiendo artefactos robados, estaba jugando con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Respiró hondo y se giró hacia sus compañeros. Hay que prepararnos. Algo muy grande está por suceder. Carter arqueó una ceja. ¿Qué te hace decir eso? De Vero encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. Ella malo instinto. Pero en el fondo, sabía que no era su instinto. Era la voz del otro lado. Y esta vez, sonaba aterradoramente real.
El talismán multidimensional, el artefacto era una joya de otro mundo. Cuando Devero finalmente lo vio en la vitrina de la subasta privada de Monique de la Croix, sentí que el aire se volva denso, casi eléctrico. Era un medallón circular, del tamaño de la palma de una mano, hecho de un metal oscuro que parezca absorber la luz. En su centro había una gema azul profundo, parecida a un zafiro, pero con un brillo interno que pulsaba lentamente, como si tuviera vida propia. Alrededor de la gema, esmbolos grabados en relieve se retorcan en patrones geométricos imposibles. No eran letras, no eran números, eran algo más antiguo que el tiempo. Este objeto no pertenece a este mundo. La voz de la entidad susurra en la mente de Devero, y por primera vez, sentí miedo de tocarlo. Carter se acerca con cautela. No es secues, pero me da escalofros. Moore, que siempre encontraba una explicación lógica a todo, fruncí el ceño, parece tecnóloga avanzada o algo religioso. Devero traga saliva. O algo que nunca debimos encontrar. La gema parpade con un fulgor extraño, como si respondiera a su presencia. Y entonces, la sala entera comienza a temblar. El talismán multidimensional, forma y poder. El talismán tenía una apariencia antigua y alienígena al mismo tiempo. Era un medallón de unos 10 centímetros de diámetro, forjado en un metal negro mate con un tacto extraño, como si no perteneciera a este mundo. No reflejaba la luz, sino que la absorba, dándole un aspecto inquietante. En el centro, una gema azul profundo lata con una luminosidad interna, similar a un corazón vivo. Su brillo cambiaba de intensidad, como si respondiera a las emociones de quien lo sostena. El borde estaba cubierto de esmbolos grabados que no pertenecen a ningún idioma conocido. Parecían moverse ligeramente cuando se los miraba por demasiado tiempo. ¿Cuál era su propósito? El talismán no era solo un objeto antiguo. Era una llave, un artefacto con la capacidad de abrir portales entre dimensiones. Su uso dependa de quién lo poseyera y de cómo se activara, una concentración mental. Al sostenerlo y enfocar un pensamiento, el talismán permite ver fragmentos de otras realidades. Un reflejo de lo que podrá haber sido o podrá ser. 2. Energía vital, un usuario experimentado pueda alterar su entorno, desplazando objetos entre dimensiones o incluso desvaneciéndose por instantes. 3. Ritual con sangre, según antiguas leyendas, si se activaba con un sacrificio, pueda abrir un portal permanente entre realidades pero a un costo desconocido. ¿Por qué era peligroso? No solo permita viajar entre dimensiones, sino que también pueda atraer entidades de otros planos. El último duelo conocido del talismán ha desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó su sombra grabada en la pared de su estudio como si algo lo hubiera arrancado de la realidad. Cuando Devero vio la gema brillar en su mano, supo que estaba a punto de jugar con fuerzas que ningún humano deba comprender. El profesor Morel y el secreto del talismán de Devero. Carter y Moore llegaron al despacho del profesor Tien Morel, un historiador experto en artefactos antiguos y civilizaciones perdidas. El despacho, en la Universidad de la Sorbona, estaba lleno de libros antiguos, mapas y vitrinas con objetos de todas partes del mundo. Morel, un hombre de unos 60 años con gafas redondas y barba blanca, observa el talismán en silencio. Cuando lo tome entre sus manos, su rostro palidecí. Dígame, detective, ¿dónde encontraron esto? En una subasta privada, respondí Devero. Parece que ha pasado por muchas manos. Morel frunció el ceño y se puso los lentes. ¿Por qué nadie ha podido conservarlo por mucho tiempo? Carter y Moore intercambiaron miradas. ¿Por qué lo dice? Preguntó Carter. Morel sacó un libro forrado en cuero y lo abrió en una página con ilustraciones antiguas. Este talismán aparece en registros de varias civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, la India antigua, incluso en textos alquímicos del Renacimiento. Se dice que es un objeto fuera del tiempo, algo que no pertenece a nuestra realidad. Ya me imaginaba algo así, murmuró Devero. Pero, ¿qué hace exactamente? Morel exhala y sea la gema azul en el centro del medal. Número, si las leyendas son ciertas, es un puente entre dimensiones. Su poseedor puede ver otros mundos,
acceder a conocimientos prohibidos y, en casos extremos, cruzar a otra realidad. Moore se inclina sobre el escritorio. ¿Cuál es el problema? Morel cerró el libro de golpe. Que no sabemos qué puede cruzar en la otra dirección. Un silencio pesado cae sobre la habitación. Entonces, la gema parpadea con un brillo siniestro. Y, por un breve instante, una sombra se movía en el reflejo del cristal de la vitrina. El talis ni la sombra en el espejo, el reflejo en la vitrina no coincida con la luz de la habitación de Vero, con los sentidos afilados por aos de casos estraos, se tensa al instante. Algo se había movido detrás de ellos, pero cuando se giró no había nada. Morel notó su reacción y habló con voz grave: lo han activado. Carter traga saliva. ¿Activado cómo? Solo lo hemos tocado. Morel sean los símbolos grabados en el metal oscuro. Este artefacto no funciona con electricidad ni con fórmulas alquímicas. Funciona con presencia humana. Se vincula a la mente de quien lo sostiene. Moore se inclina sobre el escritorio. Entonces, de Vero lo activ sin querer. No del todo, dijo Morel, frotándose la barba. Se necesita un canal, alguien con una mente abierta al otro lado. De Vero frunció el ceño. ¿Quieres decir que alguien o algo ya sabe que encontráramos el talismán? Morel asintió. Ahora sabe dónde estamos. Un escalofrío recorrió la habitación. Entonces, la luz de la lámpara del escritorio titil. Carter se puso de pie de inmediato, con la mano en la pistola. Dígame que eso fue una coincidencia. Morel negó lentamente con la cabeza. Si de verdad quieren entender este objeto, deben ir al archivo prohibido de la Biblioteca Nacional. Hay un manuscrito medieval que habla del talismán de Vero. Tomó el medal y sintió un leve pulso en su palma. Sabía que había algo ms en juego. Nos vamos ya mismo. Cuando salieron del despacho, Carter miró de reojo la vitrina del profesor. Por un instante, creí ver una silueta oscura reflejada al. Pero cuando parpadeó, había desaparecido. El archivo prohibido. El equipo llega a la Biblioteca Nacional de Francia, un imponente edificio en París con siglos de historia. Morel les había conseguido acceso a una sección restringida, conocida por contener documentos antiguos demasiado peligrosos o misteriosos para el público general. De Vero, Carter y Moore descendieron por una escalera de piedra hasta una puerta de metal con sellos y runas extras grabadas en el marco. «¿Me estás diciendo que esta puerta tiene más seguridad que un banco?», murmuró Carter. De Vero deslizó la tarjeta de acceso que Morel les había dado. Hubo un clic seco y la puerta se abrió con un sonido profundo. Dentro, el aire olía a pergaminos viejos, cuero y polvo. Las paredes estaban cubiertas de estanteras que llegaban hasta el techo. «Bienvenidos al archivo prohibido», susurró Moore. De Vero consultó la nota de Morel. Buscaban un manuscrito llamado Las Puertas de la Eternidad, escrito en el siglo XIII por un monje llamado Eustace de Clairvaux. Avanzaron entre las estanteras hasta encontrar la sección medieval. Moore deslizó el dedo por los lomos de los libros hasta que se detuvo en uno con una cubierta de cuero negro y letras doradas desgastadas. «Aquest». Con cuidado, colocaron el libro sobre una mesa y lo abrieron. Los secretos del talismán. Las páginas estaban llenas de símbolos y diagramas que representaban puertas, dimensiones y figuras humanoides con rostros borrosos. Carter frunció el ceño: «Esto no me gusta nada». De Vero pasó las páginas hasta encontrar una ilustración del mismo talismán que llevaban. Debajo, un texto en latín de K2. Llave de mundos, puente de sombras. Aquel que lo posea debe pagar el precio. Moore tradujo en voz baja: llave de mundos, puente de sombras. Aquel que lo posea debe pagar el precio. ¿Cuál es el precio?, preguntó Carter. De Vero pasó la página y su expresión se endureció. Dibujado con tinta oscura, estaba un círculo con 5 figuras de pie a su alrededor. Pero la sexta figura dentro del círculo estaba de espaldas y pareca ms grande, ms oscura. «Este artefacto no es completo», susurró Moore. «¿Cómo que no es completo?», preguntó Carter. Moore leyó la nota al pie de la página:
el talismán solo se activa con su contraparte. Separados, son fragmentos de poder. Juntos, abren la puerta. Devero cerra el libro de golpe. Hay otro talismán. El silencio pesa en la sala. Carter mira a su alrededor con desconfianza. Si eso es cierto, ¿quién tiene la otra mitad? Entonces, la lámpara de la mesa parpadea violentamente. Y, en el reflejo de una de las vitrinas, una sombra alta y delgada los observaba en silencio. La sombra en la biblioteca, la temperatura de la sala baja de golpe. Un silbido débil recorre los estantes de libros antiguos. Carter sacó su pistola. Díganme que eso fue el viento. Devero no respondí. Seguir lentamente hacia la vitrina donde había visto la sombra. El reflejo no coincida con la realidad. En la vitrina, su propio reflejo estaba al pero detrás de él, había alguien ms. Alguien alto, deforme, envuelto en una neblina oscura. Y luego, se moví. Devero reacciona al instante, sacando su revólver y girándose, pero no había nadie detrás de él, nos están observando, susurró Moore, con la voz temblorosa. Carter apretó los dientes. ¿Quién? Entonces, el libro en la mesa se pasó de página solo, como si una ráfaga de aire invisible lo hubiese tocado. En la nueva página, una frase en latín aparecía escrita con tinta fresca: él ya sabe que lo buscan. Moore tragó saliva. Esto no estaba escrito antes. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de la biblioteca se apagaron por completo. Silencio absoluto. Solo el sonido de una respiración lejana en la oscuridad. Devero, con los sentidos en alerta, empujó la mesa contra la puerta y susurró: múvanse lentamente. No hagan ruido. Pero Carter, con los nervios a flor de piel, dio un paso atrás y chocó contra una estantera. El sonido retumbe en la sala como un trueno. Y entonces, lo escucharon. Un sonido bajo, gutural, un clic repetitivo, como un susurro entre dientes. Algo se estaba acercando en la oscuridad. Moore sacó su linterna y la encendí. El haz de luz iluminó un pasillo entre estanteras y una figura alta y delgada los miraba desde la penumbra. Su rostro era una máscara de sombra con dos ojos hundidos y brillantes. Y cuando Moore moví la linterna, desaparecí. Carter respiró con dificultad. Yo me largo de acu. Devero no respondí. Tomé el libro, lo guardé bajo el brazo y comenzó a moverse. Nos vamos. Ya. El grupo avanzó con cuidado hasta la salida del archivo. La puerta estaba cerrada. Pero no con la cerradura electrónica. Sino con un sello estrao, una marca quemada en el metal. Un esmbolo idéntico al grabado en el talismán. El talismán se activa. Carter intentó forzar la puerta con el hombro, pero era inútil. Es como soldada. Moore pasó la linterna sobre la marca quemada en el metal. Era idéntica a los grabados del talismán número de Devero, prueba con eso. Devero saca el talismán del bolsillo. El metal estaba caliente. Cuando lo acerca a la puerta, la marca comienza a brillar en un tono azul verdoso. Un leve zumbido y en la sala. Moore se aparta con cautela. ¿Qué demonios es esto? Antes de que nadie pudiera responder, el talismán vibró con fuerza y la marca en la puerta se desintegra en cenizas. La puerta se abrió sola. Pero del otro lado no estaba el pasillo del museo. Número. Frente a ellos había una ciudad antigua, con edificios colosales de piedra, cubiertos de esmbolos arcanos. Un cielo de un rojo intenso, cruzado por sombras que no eran aves. Carter retrocedió instintivamente. Díganme que esto es un truco. Devero no puede hablar. ¿Por qué una figura emerga entre las ruinas? Alta. Encapuchada. Con un talismán idéntico al suyo en el pecho. Y cuando levante el rostro, su cara era la de Devero. Pero ms vieja. Ms oscura. Y cuando habló, su voz era la misma que la de él: no debiste haberlo despertado. El otro Devero, el detective, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La figura delante de él, su propio reflejo envejecido y oscuro, lo miraba con una expresión inescrutable.
Mur, todavía sosteniendo la linterna, susurró, ¿de vero quién diablos es ese? El otro de vero dio un paso adelante. Su voz resonó como un eco en la ciudad vaca, si es Tsaku, significa que has roto el sello. El talismán en la mano de Devero vibró de nuevo, como si respondiera a su doble. ¿Quién eres? Preguntó Devero, con la mámbula tensa. El otro sonrió apenas. Soy Te. O mejor dicho, la versión que no deberá existir. Carter soltó una risa nerviosa. Perfecto. Ahora hay dos de ellos. Mur lo ignoró y dio un paso adelante. ¿Cuál es este lugar? El otro de Vero mira a su alrededor con cierta melancolia, un fragmento de un mundo que colapsa. Uno que nunca debí ser recordado. De Vero estrechó los ojos. Entonces, ¿por qué aparecimos aquí? El otro exhaló lentamente. Porque cuando tomaste el talismán, despertaste algo que llevaba siglos dormido. La brisa caliente del lugar se volvió ms intensa. Carter, con los puños apretados, se acerca a la puerta. Muy bonito todo, pero yo quiero saber cómo volvemos al museo. El otro lo miró con una mezcla de burla y lástima. El problema es que no es lo ustedes han cruzado. Mur frunció el ceño. ¿Qué significa eso? De pronto, un chillido inhumano y en el aire. Una silueta oscura se movía entre las ruinas. Otra ms de Vero sintió un nudo en el estómago. No estamos solos. El otro asintió. No. Y si quieren salir de aquí vivos necesitan mi ayuda. La sombra del otro lado Mursak su pistola instintivamente, apuntando hacia las figuras que emergan de entre las ruinas. De Vero, dime que estos son solo un maldito espejismo. El otro de Vero negó con la cabeza. No. Son los guardianes. Y han olido su sangre. El chillido volvió a llenar el aire, esta vez ms cerca. Las sombras se movan demasiado rápido, como si no tocaran el suelo. Carter tragó saliva. Genial. Tenemos fantasmas. El otro de Vero lo corrigí, no son fantasmas. Son fragmentos de los que alguna vez poseyeron el talismán de Vero sintió un escalofro, y culespas. El otro lo miró fijamente. ¿De verdad quieres saberlo? Antes de que pudiera responder, una de las sombras se lanzó sobre ellos. Mur dispar. El eco del disparo se perdía en el vaco. Pero la sombra ni siquiera titube. Mierda. Mur retrocedí, preparando otro disparo. El otro de Vero extendí su mano y su propio talismán brilló en su pecho. La sombra se congeló en el aire, como si una fuerza invisible la hubiera atrapado. Tienen que aprender rápido. La voz del otro era tranquila, pero firme. Aku, las reglas son distintas. De Vero aprieta el talismán en su mano. El metal quemaba, pero pareca responderle. El otro sonríe apenas. Bien. Estás empezando a sentirlo. Mur lo mir con furia. ¿Quieres dejarte de acertijos y ayudarnos a salir de Aku? El otro de Vero asinti. Pero primero necesito que hagan algo por M. De Vero no le quit la vista de encima. ¿Qué cosa? El otro baj la voz. Necesito que encuentren el otro talismán. Carter frunció el ceño, otro. ¿Cuántos hay? El otro suspir. 2. Uno para entrar y otro para salir. De Vero sentí que el peso del problema acababa de duplicarse. Déjame adivinar en el peor lugar posible. El otro esbozó una sonrisa oscura. Exacto. En el centro de la ciudad donde duerme el que todo lo devora. El corazón de la ciudad muerta, el viento sopla con un sonido hueco, como si la ciudad misma exhalara un último aliento. Murmura de Vero con el ceño fruncido. Dime que esto no es tan malo como suena. El otro de Vero ajusta su gabardina y empieza a caminar. Es peor. De Vero intercambió una mirada con Carter y Mur antes de seguirlo. ¿Cuál es exactamente el que todo lo devora? El otro habló sin volverse. Un error. Uno que ocurría hace siglos, cuando alguien abusó del poder del talismán. Carter buff. Genial.
Un monstruo que ni siquiera deberá existir. El grupo avanza por las calles silenciosas de la ciudad en ruinas. A cada paso, las sombras parecen observarlos. De veros sinti que el talismán en su mano lata como un corazón vivo. Y como lo encontramos. El otro de veros se detuvo en una intersección y se ala al horizonte. Ah. Todos miraron en la dirección indicada. Un rascacielos en ruinas se alzaba entre la bruma, cubierto de grietas y enredaderas negras. Mur suspir. Porcu siempre es en un maldito rascacielos. Carter asinti. ¿Por qué la vida nos odia? De vero apret los dientes. Entonces, ¿qué esperamos? El otro esbozó una sonrisa sombra, esperamos que no sea demasiado tarde. Y con eso, se adentraron en el corazón de la ciudad muerta. El rascacielos olvidado el suelo crují bajo sus pies cuando cruzaron la entrada del rascacielos. El aire estaba cargado de electricidad, y cada sombra pareca moverse con vida propia. Carter desenfundó su pistola, aunque sabía que no servirá de mucho. ¿Cuántos pisos? El otro de vero mira hacia arriba. El último. Mur maldijo. Por supuesto. El grupo avanzó con cautela, iluminando con linternas los pasillos cubiertos de polvo. A cada paso, el eco de sus pisadas se multiplicaba, como si alguien estuviera caminando con ellos. De veros sentí el peso del talismán en su mano. La luz que emanaba de él le parpade por un instante. El otro de veros se detuvo en seco. Nos están esperando. Todos levantaron la vista. En lo alto de la escalera, una figura oscura los observaba. No tenía rostro. Solo un vaco negro donde deberán estar sus ojos. Mur apret los dientes. Dime que esto es parte del plan. El otro de veros se quitó la gabardina y sac su propio talismán número no. Pero no tenemos opción. La figura descendió un scan. Luego otro. Y luego todos los dems de golpe. De vero levante el talismán y sinti que el tiempo se ralentizaba. El ente se abalanzó sobre ellos. La batalla había comenzado. El talismán acción el ente cae sobre ellos como una sombra alquida, deformándose mientras avanzaba. De vero instintivamente levante el talismán. La luz dorada se expandía en un destello cegador. El ente se retorció y gritó sin voz, retrocediendo. Funciona. Exclamó Carter. El otro de vero no perdí tiempo. Corrí hacia la escalera y salté 3 escalones a la vez. No lo retenemos para siempre. Tenemos que llegar al último piso. Mur dispar, pero las balas atravesaron al ente como si fuera humo. Maldita sea. El grupo se lanza a la escalera, con el ente recuperándose detrás de ellos. El edificio vibró. Las paredes se doblaron como si fueran de papel. Nos está atrapando en su dimensión. Grité Lise, viendo cómo los pasillos se alargaban de forma antinatural. De veros sentí que el talismán quemaba su mano. No, mientras yo tenga esto. Con un esfuerzo, lo presión contra el suelo. Una onda de energía se expandí por todo el rascacielos, estabilizando la realidad por un instante. Arriba, ahora. Orden el otro de vero. El grupo corrí sin mirar atrás. El ente aul, la sombra se fragmentó, pero no desaparecí. Se estaba adaptando. Cuando llegaron a la última puerta, ya los estaba alcanzando otra vez. Abran la maldita puerta. Gritmur. Elise giró el pomo con desesperación. Pero la puerta no se moví. Detrás de ellos, la sombra creca, envolviendo todo. De vero hizo lo único que pueda hacer. Levante el talismán. Y se lanza hacia lo desconocido. El último umbral de vero sintió un vaco helado envolviéndolo al atravesar la puerta con el talismán en alto. El mundo se distorsiona a su alrededor. Ya no estaba en el rascacielos. Ni siquiera estaba en su propia realidad. A su alrededor, un espacio etreo y cambiante se extenda en todas direcciones, como un grado centígrado ano de luz y sombras en constante transformación. El talismán lata en su mano, como un corazón vivo. De pronto, una voz profunda retumbe en su mente. Has cruzado el umbral.
Ahora debes elegir. Devero gira en todas direcciones, buscando el origen de la voz. A unos metros de él, una silueta emerge de la nada. Era idéntico a él. El otro Devero lo observaba con una expresión inescrutable. No tienes mucho tiempo, dijo su doble. Si el talismán cae en manos equivocadas, la realidad que conoces dejar de existir. Devero frunció el ceño, ¿quién se supone que tiene las manos correctas? T. El otro Devero sonrió levemente. Esa es la pregunta equivocada. El espacio tembló. Detrás del otro Devero, una grieta se abría en la realidad, mostrando vislumbres de infinitas versiones del mundo. En algunas, Pars arda bajo un cielo púrpura. En otras, la humanidad ya no exista en una, él mismo estaba muerto. Esto es lo que está en juego, susurró el otro Devero. El talismán no es un arma. Es una llave. Una llave para Q. El otro Devero sea la grieta. Para cerrar lo que nunca debía abrirse. Devero mira el talismán, senta su energa vibrar en cada fibra de su ser. Detrás de él, el ente segua acechando en las sombras, esperando su error. Tena que decidir. Y tena que hacerlo ahora. La última decisión, el talismán brillaba con intensidad. Sus bordes parecan derretirse en hilos de luz líquida. El otro Devero lo mir con expectación números y cierras la grieta, estabilizarse esta realidad, pero las dems quedarán selladas para siempre. Y si no lo hago. El otro Devero mantuvo su expresión neutra. Entonces la grieta crecer y todo colapsar. Detrás de ellos, el ente avanza un paso su silueta contorsionándose como una tormenta viviente. Devero cerrar los ojos por un segundo. Noava marcha atrás, apriete el talismán con ambas manos. La energa rugía a su alrededor. La grieta empieza a temblar. El otro Devero levanta una ceja. ¿Has decidido, entonces? Devero no respondí. Empuje el talismán hacia la grieta. La luz explota en todas direcciones. El ente soltó un grito antinatural, intentando aferrarse a la realidad. Pero era demasiado tarde. La grieta se cerró. El ente fue arrastrado al vacío. Y el mundo se estabilizó. Devero desperté en el suelo del museo, jadeando. Elise y Mur lo sacudan. Sebastián. ¿Estás bien? Él parpade, desorientado. El talismán yaca inerte en su mano, como un simple objeto antiguo. Pero Devero sabe la verdad. Sabe lo que había estado a punto de ocurrir. Se puso de pie lentamente, mirando el museo a su alrededor. Todo parezca igual. Pero él sienta que algo había cambiado. Y, en el reflejo de una vitrina, por un breve instante, vio al otro Devero observándolo. Sonriendo. Y luego desaparecí. El eco del talismán Devero permanecía en silencio. Elise y Mur seguían hablándole, pero sus voces sonaban lejanas. Un eco profundo vibraba en su mente, como si el talismán resonara dentro de él. Respiró hondo y se guarde el artefacto en el bolsillo. No puedo dejarlo al. Estoy bien, murmuró finalmente. Pero tenemos que hablar en otro lugar. Elise asintió, comprendiendo que era mejor no hacer preguntas en ese momento. Salieron del museo en silencio. La noche se había asentado sobre Pars, y las luces de la ciudad parpadeaban con una calma engaosa. Devero se encendió un cigarro. Lo que acababa de vivir había sido real. O solo un efecto del talismán en su mente. Mira, Elise. Dime una cosa, exhaló humo. ¿Viste cuando tocó el talismán? Elise frunció el ceño, nosotros te vimos desplomarte. Pero estuviste inconsciente menos de un segundo. No puede ser, murmuró. Pareció una eternidad. Devero apretó los labios. El tiempo se había detenido para él. De cualquier forma, continuó Elise, el museo es limpio. El ente ha desaparecido. ¿Y el talismán? Preguntó Mur. Devero se toca el bolsillo, sintiendo el peso del objeto. Ya no es un problema. Pero en su interior, sabe que eso no era del todo cierto. El eco seguía vibrando.
y aunque la grieta se haba cerrado, algo en el esego ha conectado a ella. Algo que, tarde o temprano, volverá a llamarlo. Cuando un misterioso talismán desaparece de un museo en Pars, el detective Sebastián Devero es llamado para investigar. Lo que comienza como un simple caso de robo pronto se convierte en un enigma sobrenatural cuando una entidad desconocida se manifiesta, advirtiendo sobre una grieta entre dimensiones. A medida que Devero profundiza en el misterio, descubre que el artefacto es mucho más que una reliquia antigua, es la llave para estabilizar la realidad o destruirla. Con el tiempo en su contra y fuerzas invisibles acechando en las sombras, Devero deber tomar una decisión que podrá cambiar su mundo para siempre. Poder cerrar la grieta antes de que sea demasiado tarde. Una historia de suspense, misterio y fenómenos inexplicables que desafiar la percepción de la realidad.